Bienvenidos a otra entrevista, amigos de ¿Qué rollo México? Hoy nos encontramos con Gianfranco de Candia, quien hace la voz de Carlos en High School Musical, el musical La Serie. Es un honor tenerte por acá, ¿cómo estás? Gracias, bien. Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues empecemos por lo principal. ¿Cómo fue que iniciaste tu carrera en el doblaje? No tuve un inicio convencional. Entré como la puerta trasera del doblaje, al menos en mi país. La mayoría de los actores de doblaje acá arrancan estudiando locución o actuación y después se meten en el doblaje. Yo entré como niño. Cuando era niño empecé a hacer doblaje cuando tenía 12 años. Y fue por mi papá, que también es actor de doblaje, Mario de Candia. Y un día fui muy obligado a acompañarlo a trabajar, no quería ir, me quería quedar en mi casa jugando a la computadora. Y bueno, prácticamente me arrastraron a lo que fue el día más importante de mi carrera, porque fue el día en el que empecé. Fue un día que necesitaban una voz de, en ese momento, una mujer, porque no había niños que hicieran voces de niño, o eran muy pocos, y necesitaban grabar urgente la voz de un niño para entregar un proyecto, y ahí estaba yo con toda mi voz de niño y muy poca vergüenza. Entonces lo hice y como había visto a mi papá trabajar muchas veces, lo hice bien y me preguntaron si quería aprender y yo dije que sí. Excelente, qué cool, qué buen inicio de doblaje. He visto que has hecho algunos personajes infantiles, por ejemplo, has estado en Princesita Sofía, a lo mejor en algún que otro personaje de Joey en Liv y Maddie, estuviste también en Jessie, pero sí. Quiero preguntarte, ¿cómo es el cambio? O sea, ¿cómo, la transición de pasar de hacer estos programas infantiles a ser uno no maduro, digamos, pero sí uno más juvenil como High School Musical? Wow, es una pregunta complicada, porque por un lado, vos tenés que entender que el público puede llegar a ser el mismo. Por más que la serie sea más madura en sí en su contenido, lo puede estar mirando también un niño muy pequeño como el que mira Princesita Sofía, o un adolescente, o alguien adulto que es fan de High School Musical. Entonces, lo interesante de High School Musical, la serie, es eso, es que llega a un público muy amplio. Y bueno, eso es muy motivador. Y la verdad que se nota cómo Disney cuida sus contenidos en ese sentido. Porque las series juveniles como Liv y Maddie están cuidadas de un lado, o sea, van a una comedia de un lado que va a pegarle bien a una persona que es preadolescente o adolescente. Princesita Sofía va a un humor para los niños. Pero High School Musical, la serie, tiene algo para todos y eso está buenísimo. Esta es una pregunta obligada. Okay. ¿Eres o fuiste fan de la trilogía de películas de High School Musical? Esta es una pregunta que ni siquiera la tuve que contestar yo, la contesta mi personaje en la serie. Él en un momento dice, ¿cómo era? No sé cuántas veces, pero dice, he visto High School Musical, la película 17 veces y las primeras secuelas, los primeros 20 minutos de las secuelas, y tipo, es exactamente mi experiencia. He visto High School Musical 1 como 500 veces y los 20 primeros minutos de las secuelas. Yo creo que los que hemos crecido con High School Musical o con estas películas que nos ha dado Disney, pues podemos estar muy de acuerdo con esta frase que nos dice Carlos aquí en esta primera temporada de High School Musical. Sí. Otra pregunta sí. que tengo que hacerte es, ¿tú consideras que para poder ser actor de doblaje es necesario estudiar o tener las bases de actuación? Sí, de hecho yo cuando empecé a hacer doblaje, esa obviamente no era mi experiencia, empecé así como de prepo. Pero una vez que empecé, los mismos directores de doblaje me insistieron en que vaya a clases de teatro, que hiciera clases de neutro por fuera, digamos, con ellos, o videos de YouTube, o agarré por todos los lados posibles de los que un niño podía aprender también, porque no podía ir a una universidad a aprender.
Entonces, es importante tener una educación formal y herramientas que te ayuden, porque lo más importante para ser actor de doblaje, diría yo, es poder adaptarse. Porque uno llega al estudio y no sabe qué va a hacer. No sabes qué va a pasar hoy. No te dan no te dan el guión desde el estudio para que vos lo leas en tu casa, te prepares el personaje, ¿no? Vos te sentás y bueno, hacelo ya así. Y ahora estás llorando y decís, bueno, terminaste esta entrada llorando, bueno, ahora estás súper, súper feliz porque te ganaste la lotería. Es así, el laburo es así. Entonces, es súper importante estar preparado. Y para mí lo más importante es tener formación en actuación para eso. Yo hice mucha formación de teatro para eso. Excelente, muy bien. Entonces ahí para los que nos están escuchando o viendo, es importante y tienen la inquietud a lo mejor de ser actores de doblaje, pues prepárense, no dejen de prepararse. Franco, ¿cómo fue que llegaste a Carlos o cómo fue que Carlos llegó a ti? Bueno, yo llegué en realidad al estudio, a Nonstop, que es el estudio que trabaja High School Musical acá en Argentina, que es el estudio que hace la gran mayoría de las series, o sea, en realidad la gran mayoría no, todas las series y productos de Disney en Argentina que se doblan acá. Y ahí llegué cuando tenía 13, calculo 13 o 14, y básicamente crecí ahí, crecí en ese estudio. De hecho, hoy trabajo en ese estudio como coordinador de postproducción, o sea, ese estudio es mi casa. y bueno, nada, al crecer ahí conocí un montón de directores y crecí haciendo esos personajes, como vos dijiste, como Joey, como los príncipes de la princesita Sofía, Stuart en Jessie. Y cuando a Tian, el director, le tocó hacer el casting de High School Musical, pensó en mí para Carlos. Hice el casting y acá estoy. Perfecto. ¿Qué opinas de la inclusión en estos programas de Disney? Wow. Bueno, un dato no muy conocido de mí es que también estudio relaciones públicas. Entonces estoy muy metido en el tema de diversidad e inclusión en distintos ámbitos. Y la verdad que es algo que hoy es muy necesario abordar en todos, en empresas. O sea, yo lo estudio más que nada por el lado de las empresas, las organizaciones. Y en los medios es súper importante también, porque lo más importante para que haya diversidad en el mundo y todo el mundo se sienta incluido es que nosotros como seres humanos tengamos conciencia de las presunciones que nosotros tomamos de las cosas que vemos en la tele, que vemos en internet. Y esas cosas, aunque no lo queramos, nos educan. Y yo cuando era chico no veía personajes como Carlos en la tele. No veía un chico que sea orgullosamente gay en su colegio y que nadie lo acose, que nadie haga un chiste de él y de su sexualidad. Entonces eso para mí es muy importante. Me sentí muy bien haciéndolo. Me parece genial que haya chicos que lo vean, porque es por esas cosas que hoy no hay diversidad e inclusión. Es porque antes no se veían. La gente hacía de cuenta que no existían. Y no existían en las series, y no existían en un diario, y no existían en los famosos. Entonces ahora estar mostrando eso va a hacer que pueda haber mucha más paz. Muy bien, así es, bien lo mencionas. Y bueno, ahorita con el personaje de Carlos, bien lo mencionaste. Además, pues de estar orgulloso de su sexualidad, es mexicano, y a eso voy. Es mexicano, sí. ¿Cómo va esta parte? ¿Cómo haces o cómo de alguna forma te preparas para ser argentino y tener tu acento de toda la vida y hacer un doblaje neutro para toda Latinoamérica? El neutro, por suerte no me tocó hacer un acento mexicano en la serie. Tenemos que hacer neutro. Pero si tuviese que hacer un acento mexicano para representar un personaje mexicano, con todo gusto lo estudiaría a fondo, porque es súper importante tener representación de distintas culturas. Y en el caso de ser argentino y pasar al neutro,
todos los acentos de Latinoamérica tienen una ventaja y una desventaja para abordar el neutro. Porque como el neutro tiene pedacitos de todos los acentos, es como que vos podés arrancar como por lo tuyo e ir por ahí. Por ejemplo, los argentinos hablamos muy rápido. Así que perdón si hay alguien que no me está entendiendo ahora. Hablamos muy, muy, muy rápido y en el doblaje se rehace eso. A veces hay que hablar muy rápido para que entre el diálogo del personaje, desde que abre la boca hasta que la cierra. Y a veces hay muy poquitas muchas palabras en muy corto tiempo. O en inglés, algo que se dice muy rápido. Nosotros en español no tenemos manera de decirlo en esa velocidad. Entonces, esa es como mi ventaja para el neutro, como argentino. Mi desventaja, por ejemplo, son las S y las Ds. Fue lo primero que aprendí. Nosotros aspiramos las S, como acabo de decir, aspiramos, y tipo, se dice aspiramos en todo caso, con la S para afuera. Y así hay como pequeñas reglas como pronunciar bien las S, pronunciar bien las Ds, y cosas como regular la respiración que te ayudan a entrar, digamos, en el neutro. Pero es más bien ser consciente de cuál es tu acento y de tu acento ir al neutro, como tratar de acercarte al neutro. Muy bien, excelente. ¿Qué tip o qué consejo le darías a una persona que está interesada en incursionar por primera vez en el doblaje? Bueno, clases de teatro ya lo dije, pero eso sería lo primero. Y lo segundo sería hablar mucho en el espejo o quitarte la vergüenza de hacer muchas voces. O sea, explorar cuál es el rango de tu voz y qué voces locas puedes llegar a hacer. Y aunque digas tipo, ¿de qué me puede servir? No sé, hacer esta voz. Es como que, no sé. O cambiar de voz así, tipo, desde este tono a este tono en un segundo. Como que también esas cosas son como de mucho valor. Y para poder hacer eso profesionalmente, poder hacerlo en un estudio, enfrente de un micrófono, en el momento justo, cuando es necesario para un personaje, tenés que haberlo hecho en tu casa 500 veces. Así que es mucha, mucha práctica. Muy bien. ¿Tú consideras que fue difícil hacer la voz de Carlos? O sea, o prepararla. Bueno, prepararlo es un poco imposible, porque uno llega al casting y es como, este es el personaje, hace la voz. Y ahí vos tenés opciones, podés inventarla una voz que a vos te parezca que vaya buena para el personaje. A veces esas cosas pasan. Por ejemplo, no sé, el doblaje de Los Simpsons es muy conocido por eso, porque cambian completamente las voces de los personajes, pero cambian para mejor. O a lo que yo opto para las series que son protagonizadas, que son live action, que son protagonizadas por seres humanos en cámara, es imitar la voz, ir lo más cerca posible al registro de esa persona. Entonces, a la hora de hacer a Carlos, lo que traté de hacer es pegarme a él y ver cómo él habla en inglés. Habla, no sé, como con estas afecciones, como like, oh my god, like, pues va por ahí. Entonces, ahí yo siento, no sé, como una pequeña presión en la nariz, en el paladar, y bueno, si yo conservo esa presión, va a salir esa inflexión cuando yo esté hablando, y como que lo vas sintiendo en el momento, como ir tanteando. Es por acá, no es por acá. Claro, justamente eso pensaba cuando normalmente escuchamos a veces un personaje hablar, y en este tipo de series o películas musicales se escucha el cambio cuando una voz no corresponde, y cuando empieza a cantar, que dejan la versión en inglés, se escucha mucho el cambio y dices, ay, como que está un poco raro, ¿no? Pero en tu caso, sí. En el caso de Carlos, siento que corresponde bastante la voz que haces de Carlos cuando comienza a cantar. Como que dices, es como si solamente de repente dejara de cantar o no quisiera cantar en español. Mira, fue algo que nos preguntaron, de hecho esto es un poco de backstage, pero de hecho nos preguntaron a los actores de doblaje de High School Musical cuando hicimos el casting si sabíamos hablar inglés y si sabíamos cantar. Por las dudas, porque tal vez en algún momento tengamos que. Y entonces, como me hicieron esa pregunta, yo recuerdo que cuando hice el casting de Carlos traté como de memorizar qué voz había hecho en el casting y preparar canciones o
ver canciones de High School Musical y ver si en algún momento iba a tener que cantar Status Quo o algo así. y nada, eso me resirvió para memorizarme la voz de Carlos, como saber cuál es la voz de Carlos, imaginármelo cantando. Así que me alegro de que eso se note. Está funcionando. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con dos de tus compañeros de actores de doblaje también de la serie, y me han comentado que para ahora con esto de la pandemia tuvieron que, pues, de alguna forma acostizar su zona para donde van a grabar desde sus casas. Entonces quería preguntarte cómo le hiciste tú, porque ya me ha contado Malena su experiencia, y también Sebastián Rivero me contó igual cómo le hacía, que ponían una escalera y almohadas o colchones. Entonces quería saber tu experiencia. La cantidad de cosas que hemos tenido que hacer los actores de doblaje para seguir trabajando, no te podría empezar a explicar. Las cosas que escuché de mis compañeros, es increíble. Yo empecé abriendo un ropero, un armario, y metiendo un banquito en ese armario donde yo entraba así, tipo en esta postura, aprox, que no es bueno para grabar para nada. Y yo eso lo tenía que, como que tenía que encerrarme ahí adentro con el escritorio enfrente, con la computadora, porque tengo una computadora de escritorio. Y tenía que poner el gabinete de la computadora lo más lejos posible porque hacía ruido con el ventilador y se metía en el micrófono. Y después tapar con 2 frazadas bien gruesas todo de esta carpa que me había hecho. Y cerrarlas de adentro y entrar gateando por abajo del escritorio cada vez que quería, tipo, entrar o salir de ese sucucho. y esperar lo mejor. Pero ahora con el tiempo fuimos aceptando. Bueno, eso fue al principio cuando todo el mundo decía, bueno, en 2 semanas se termina esto de la pandemia. Ahora no, ahora tengo paneles en mi casa, tipo esta cosa roja que se ve acá al lado mío es un panel. Y eso un poco que insonoriza y me deja grabar tranquilo. Pero igual ahora estoy pensando en hacer reformas en mi habitación para hacer un mini estudio ya directamente, porque yo creo que incluso después de la pandemia vamos a seguir grabando mucho en casa. Claro, por supuesto. Seguramente si se confirma la tercera temporada, pues habrá que prepararse para ver qué pasa, y también para demás papeles. Yo sé que no me puedes contar nada de la segunda temporada, nada de lo que no hayamos visto, pero a grandes rasgos nos podrías decir qué podríamos esperar de Carlos en esta temporada. ¿Qué no se puede esperar de Carlos? Porque hasta ahora ¿qué no ha hecho? Pero digamos que no sé qué vieron hasta ahora, porque la verdad que no sé. Yo, chicos, les voy a decir la verdad, me quedé en el 5º episodio de la primera. La estoy viendo, estoy trabajando en eso, pero porque la quiero ver, pero no tengo tiempo. Así que no sé si ya se estrenó la segunda o no, pero bueno. Lo que sé es que Carlos se va a meter en un área del teatro, del show business, que él no había explorado y que es muy emocionante. Wow, podemos esperar mucho de Carlos, sobre todo por su personalidad. Hay mucho que esperar de él. Entonces, seguramente nos seguirá sorprendiendo en esta segunda temporada de High School Musical, el musical, la serie. Franco, muchas gracias. Para despedirnos, ¿nos podrías regalar un diálogo de Carlos, por favor? A vos, Luis. Y sí, obvio. Como vieron antes, cuando lo quise hacer, me falla mucho la memoria, pero no sé. Una que me gusta de esta temporada es... Soy un chico gay y mexicano. Esta es mi voz interior. Muy bien. Pues Franco, muchas gracias. Este es tu espacio. Esperamos tenerte a lo mejor en el futuro para hablar de más proyectos. Un gusto tenerte aquí en Qué Rollo México. Es tu casa, ya sabes. Y pues a todos los que estuvieron viendo esta entrevista, pues ya saben, suscríbanse, comenten y vayan a seguir a Franco en todas sus redes sociales, que aquí en la caja de descripciones están apareciendo. Muchas gracias. Hasta luego.